Hola a todos, bienvenidos para disfrutar el alimento diario. Vamos a compartir juntos. Estamos en esta serie, El Ministerio del Nuevo Pacto, el título del tomo, El Poder de la Resurrección. El tema de esta semana, la Cena del Señor y la Mesa del Señor. El día lunes trataba la Mesa del Señor el primer día de la semana. La iglesia primitiva, los cristianos, practicaban la mesa del Señor el primer día de la semana, o sea, el domingo. En la Biblia nosotros encontramos, en Mateo 28, capítulo 28, versículo 1, dice el comienzo del versículo: pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana. Pasado el día de reposo era el día sábado. Denominaban así al día sábado, al amanecer del primer día de la semana. Y en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, encontramos cómo ellos le llamaban al día domingo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ellos le llamaban al día domingo el día del Señor. La Biblia es clara al decir que los discípulos, que la iglesia cristiana primitiva, se referían al día domingo como el día del Señor. Y ellos practicaban la mesa del Señor este primer día de la semana, el día del Señor. El día domingo, la palabra domingo, viene del latín y significa dies dominicus. ¿Y qué significa dies dominicus? Significa el día del Señor. Esto quiere decir que es una verdad bíblica, completamente bíblica, decir al día domingo el día del Señor. Nosotros encontramos esa definición aquí en la versión castellana, en la versión española. Así también está en la versión portuguesa, pero no así está en la versión inglesa, en la china. Por ejemplo, en la versión inglesa de la Biblia está traducido día domingo con la palabra Sunday. Y Sunday quiere decir el día del sol. Más, esta versión, la versión de nuestra Biblia, la denomina el día del Señor. Y la iglesia cristiana primitiva, para ello era habitual practicar la mesa del Señor todos los domingos. En Hechos capítulo 20, leemos Hechos de los Apóstoles capítulo 20, versículo 7. Dice: el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Solo leemos la primera parte. El primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Era habitual que los apóstoles, que los discípulos practicaran el partimiento del pan todos los domingos. Pasamos al día martes. En el día martes tenemos varios aspectos importantes que tratar. Con respecto al ministerio del Nuevo Pacto, el ministerio del Nuevo Pacto tiene dos aspectos: su autoridad y su práctica. ¿Cuál era la autoridad? ¿Qué es la autoridad de la iglesia cristiana? Esto está reflejado en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 42. Vamos a leer los dos aspectos del ministerio del Nuevo Pacto. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Acá al comienzo del versículo dice: y perseveraban en la doctrina. Podríamos cambiar esta palabra con enseñanza, es más correcto. Y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión unos con otros con respecto a esta enseñanza. Esta es la autoridad que rige la iglesia. La enseñanza de los apóstoles y la comunión unos con otros es uno de los aspectos del ministerio del Nuevo Pacto. El otro aspecto son las prácticas, el partimiento del pan y las oraciones. Con respecto a los corintios, la iglesia de los corintios, a la cual Pablo se refería en esta serie que estamos teniendo, es con respecto a Primera de los Corintios, ¿no es cierto? Ellos tenían enseñanzas extrañas
Y si nosotros aceptamos otra enseñanza que no sea la enseñanza de los apóstoles, siempre van a haber problemas, no van a haber divisiones. Sin embargo, la enseñanza de los apóstoles nos va a llevar siempre a la unidad y a tener una práctica que es normal. Pablo es muy enfático en el libro de Gálatas. Leamos, libro de Gálatas capítulo 1, versículo 8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema quiere decir sea maldito. Versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. De ninguna manera puede ser aceptado otra enseñanza diferente. Si un ángel del cielo aún baja y se les presenta, no lo aceptan, porque la enseñanza del evangelio es una sola. Por otro lado, Él no quiere que seamos como niños, sino que crezcamos y maduremos en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento de la palabra de Dios. En el libro de Efesios, capítulo 4, este libro de Efesios desarrolla la iglesia, desarrolla el misterio de Cristo que es la iglesia. Revela este misterio, la iglesia. En el capítulo 4, versículo 14, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Que no seamos como niños. Para no ser como niños tenemos que crecer y madurar. El versículo 15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Qué claridad que tiene la verdad de Dios. Qué claridad que tiene la palabra de Dios. Es simplemente creerla, aceptarla, hermanos. Y crecer en conocer esta verdad. El versículo 16 agrega otra palabra ya refiriéndose a la iglesia. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo compara a la iglesia con el cuerpo humano, porque el cuerpo humano es un organismo vivo, que nunca para, nunca se detiene, es algo activo y dinámico que siempre tiene un desarrollo hacia el crecimiento y la madurez. De la misma forma, la vida de Dios, el Espíritu de Dios nos va a llevar a nosotros a conocer a nuestro Señor por medio de la palabra de Dios, a conocer y amar la palabra de Dios y desear que esta palabra se cumpla en nuestra vida y en nuestro vivir. Esto es el deseo que nosotros tenemos cuando crecemos en Dios. No solo crecemos en conocer la palabra, sino que crecemos en amar a Dios y en amar la palabra de Dios. Gracias al Señor. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué quiere decir iglesia? Iglesia viene de la palabra eclesía, que significa los llamados fuera de. Si usted es la iglesia, usted fue llamado fuera de. Si yo soy la iglesia, fui llamado fuera de. Este de es que todo lo que está en mi pasado, mi creencia, mi costumbre, mi adoración, todo eso queda de lado, porque yo soy la eclesía. Yo fui llamado fuera de, a tener una nueva vida en Cristo Jesús. Esto quiere decir la iglesia, y es importante entender esto, porque en la iglesia nosotros tenemos la enseñanza de los apóstoles y la comunión con respecto a esta enseñanza como nuestra autoridad. ¿Dónde encontramos nosotros la enseñanza de los apóstoles? La enseñanza de los apóstoles la encontramos en el Nuevo Testamento. La Biblia se compone por dos testamentos, el Antiguo Testamento, más o menos todo esto, y el Nuevo Testamento, desde la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento específicamente encontramos la enseñanza de los apóstoles en las epístolas de Pablo, de Pedro y de Juan. Gracias al Señor. Vamos al día miércoles. El día miércoles hablaba del significado de la mesa del Señor. Vamos a leer
la Biblia en Mateos capítulo 26, el versículo 26 al versículo 28. Dice el versículo 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Prestemos atención que el Señor dijo, esto es mi cuerpo. Él no dijo, esto simboliza mi cuerpo. Él dijo, esto es mi cuerpo. Nosotros debemos tener cuidado en decir que el pan simboliza el cuerpo de Cristo. Debemos tener mucho cuidado también en decir que literalmente ese pan es el cuerpo de Cristo. O si no, estaríamos apoyando la teoría de la transustanciación. Esta teoría de la transustanciación dice que cuando uno bendice ese pan, se transforma en el cuerpo de Cristo. Que cuando uno ora y bendice esa copa con vino, se transforma en la sangre de Cristo. Y nosotros no estamos de acuerdo con esto, de ninguna manera. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús? El Señor Jesús quiso decir que ese pan era la realidad de su cuerpo y que no solo simbolizaba su cuerpo. Cuando usted, hermanos, cuando usted come el pan, debe reconocer que ese pan es el cuerpo de Cristo y que está participando del cuerpo de Cristo y que usted forma parte de él. Gracias al Señor. Vamos a leer también en 1 Corintios capítulo 10, versículo 16 y 17. Estamos viendo el día miércoles el significado de la mesa del Señor. 1 Corintios 10, versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. La palabra que define el significado de la mesa del Señor es participamos, participación. Esto significa la mesa del Señor. La mesa del Señor significa la participación mutua con todos los hermanos, con todo el cuerpo de Cristo. Y el día viernes hablaba el significado de la cena del Señor. ¿Qué significa la cena del Señor? Ahora vamos a tomar lectura en 1 Corintios capítulo 11, versículos 24 y 25. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Prestemos atención que en la segunda parte de los dos versículos dice, haced esto en memoria de mí. El énfasis, queridos hermanos, el énfasis de la cena del Señor es hacer memoria de Él, es recordar al Señor. Esta es la palabra clave en estos versículos, hacer memoria de mí. Y este es el énfasis de la cena del Señor, es recordar al Señor. Por otro lado, en el versículo 26 también vamos a leer, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
no solo hacemos memoria de Él recordando a nuestro Señor, sino que cuando nosotros participamos de la cena del Señor, nosotros estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Nosotros estamos anunciando que el Señor Jesús derramó esa sangre para el perdón de nuestros pecados. Nosotros estamos anunciando que el Señor Jesús derramando su sangre nos salvó, nos dio una salvación maravillosa. Esto es motivo de esta memoria hacer al Señor, es con gozo y regocijo recordando al Señor. No recordándonos de su muerte con lamentación por esa muerte. No quiere decir esto, sino recordar al Señor, que Él nos salvó, que Él nos dio una salvación maravillosa y que Él derramó su sangre para remisión de nuestros pecados. Por otro lado, dice el final del versículo, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y es muy hermoso lo que dijo el alimento diario, ¿no es cierto? Yo lo anoté literalmente, ¿no es cierto? Como decía en el alimento diario. Anunciar la muerte del Señor está relacionado con la venida en su reino. En cada reunión de la mesa y de la cena del Señor podemos decir que estamos una semana más cerca de su venida. Qué hermoso esto, ¿no es cierto? Cada vez que participamos de la mesa y de la cena del Señor, estamos una semana más cerca de que Él regrese. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Qué hermoso este versículo 26. Hermanos, podemos exclamar con gozo y con alegría, recordar al Señor en la mesa del Señor. Por un lado, la mesa del Señor habla de la participación. Tomemos como ejemplo una mesa. ¿Qué significa la mesa del Señor? La participación con el cuerpo de Cristo, con todos los hermanos. ¿Qué significa la cena del Señor? Hacer memoria de Él, recordarle a Él, con exaltación, con júbilo, como habla Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Es una reunión recordándolo con exclamación de gozo y de alegría, porque Él nos salvó. Versículo 11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Gracias al Señor. Por otro lado, hermano, el amor del Señor se manifiesta en esta reunión. Tenemos que entender que en esta reunión nosotros vamos a tener siempre, podemos recordar este principio, que a Dios le agradan los nuevos comienzos. Él sabía que nosotros como cristianos somos débiles, frágiles y le necesitamos al Señor constantemente. Que todos los días pecamos, todos los días nos equivocamos, todos los días nos encontramos con nuestra fragilidad y que necesitamos y dependemos del Señor, de la vida que está en el Señor, en la comunión en su palabra, en su espíritu, en su gracia. Nosotros necesitamos de Él. Entonces esta reunión, estar junto con todos los hermanos y recordar al Señor, también podemos tomarlo como un nuevo comienzo cada primer día de la semana, cada domingo. Y decirle, Señor, me vuelvo a consagrar a ti. Señor, quiero comenzar de nuevo contigo, leyendo la palabra, para conocerte, para tener comunión contigo. Señor, un nuevo comienzo contigo en gozo y alegría, porque puedo beber esta copa de bendición. Tú tomaste la copa de maldición y yo hoy recibo la copa de bendición, de salvación para mí. Queridos hermanos, hasta aquí. Hasta la próxima. Que el Señor me los bendiga y los guarde en paz. Amén.